Estaba destinado a ser un simple viaje, mares bañados por el sol, una elegante compañía, y un susurro de lujo. Pero nadie imaginó que alguien ya había muerto en la cabina 13, y que entre los vivos, alguien estaba mintiendo. El SS Nefertari había estado cortando las tranquilas aguas del Mediterráneo durante 3 días, una joya brillante a la deriva entre Alejandría y Londres, cuando la primera grieta en la fachada de orden apareció tan sutil, tan aparentemente trivial, que ninguno de nosotros podría haber imaginado que terminaría con el coronel Godfrey Radmore, muerto en su cabina, y con un crimen sin arma, sin un rastro de traición, sin un rastro de armonía. Todo comenzó con un hombre llamado Jonathan Blake, un industrial rico y notablemente supersticioso, que se negó, ceñudo dramáticamente, a ocupar la cabina 13. No entraré en ese espacio maldito, había gritado, con las manos agitadas en protesta, el sudor brillando en su frente cuando el sobrecargo lo intentó en vano. No se trata de comodidad o clase, se trata del número. Finalmente, el sobrecargo cedió, reubicando a Blake a otra cabina, y asignando la cabina 13 a nada menos que al coronel Radmore, un veterano de guerra con porte firme y rostro de hierro, que se rió de la noción de maldiciones y presagios como tonterías sangrientas. Viajaba con el inspector Cyril Marlowe, un viejo amigo, y un hombre cuya intuición jamás le había fallado. Habíamos venido de El Cairo, donde Cyril había concluido una investigación menor en el consulado británico. Yo me había unido a él con el pretexto de recuperarme de un ataque de influenza, aunque en verdad, simplemente estaba inquieto, y atraído por su peculiar magnetismo hacia los problemas. Esa noche, sentados en la mesa del capitán, cenamos entre un grupo ecléctico la fascinante pero reservada, Helena Basilis, cuya piel olivácea y expresiones protegidas insinuaban largos días bajo soles desérticos, y noches aún más largas, enredadas en secretos, Lady Mocken Faulkner, goteando diamantes y altivez, su voz tan afilada como sus piedras preciosas, y por supuesto el coronel y su joven y sorprendente esposa Evelyn, quien pasó toda la comida lanzando miradas furtivas a un apuesto oficial naval sentado cerca. La conversación danzaba entre bromas y provocaciones veladas, hasta que el coronel, con voz firme y orgullosa, reveló que había sido dotado de una daga ceremonial por el ministro egipcio de antigüedades, una antigua reliquia de oro con incrustaciones de plata, otorgada por servicios prestados durante la guerra. La habitación se calmó, los ojos se volvieron afilados, los dedos de Helena se aferraron a su vaso con tanta fuerza, que uno casi esperaba que se rompiera. ¡Qué afortunado!, murmuró, pero su tono traicionó cualquier cosa menos admiración. Cuando Lady Mocken insistió en ver la daga, el coronel se rió y rechazó la idea. Otra vez tal vez, la mantengo bajo llave, uno no puede ser demasiado cauteloso en el mar. En ese momento, el sobrecargo susurró algo al oído del coronel sobre un problema de plomería. Con irritación visible, se excusó, para reubicarse, irónicamente a la cabina 13, el mismo espacio que Blake había abandonado con tanto temor. La superstición sea condenada, se burló al regresar, cepillando una mota invisible de su chaqueta. He desafiado la artillería alemana, creo que puedo manejar un número. Pero, al otro lado de la mesa, los ojos de Marlowe brillaron. Esa chispa familiar, sus pequeñas células grises como las llamaba, ya habían comenzado su silencioso trabajo. Más tarde, mientras caminábamos por la cubierta exterior, el barco tragado por la oscuridad de terciopelo, preguntó, ¿viste cómo reaccionó Helena ante la daga? Asentí, señalando también la fría indiferencia de Evelyn ante la partida de su esposo, y la forma en que Lady Mocken parecía medir el valor de todos contra el peso de sus joyas. Cada uno de ellos, dijo Cyril en voz baja,
Está cargando algo pesado, culpa tal vez, celos, quizás algo peor. Ambos miramos al mar sereno, sin darnos cuenta de que, debajo de su superficie tranquila, el destino ya había comenzado a girar. Por la mañana, el coronel Rathmore sería hallado muerto, su garganta cortada, la daga desaparecida, y la cabina 13, una vez más vacía. Pero esto no era un robo ordinario, no fue un crimen de oportunidad, fue un cálculo, un fantasma, surgido de las arenas del desierto, envuelto en venganza, engaño, y pecados enterrados por siglos, y el asesino, ceñudo, paciente y completamente sin remordimiento, solo acababa de comenzar. Cuando doblamos la esquina de la cubierta inferior, en mitad de una conversación sobre los dudosos recuerdos de guerra del coronel, casi chocamos con un administrador, un hombre pálido, de rostro tenso, cuyas manos temblaban ligeramente mientras sujetaba una pequeña valija de cuero, y la chaqueta de un oficial cuidadosamente doblada, con la insignia del coronel Rathmore. «Disculpen, caballeros», tartamudeó, con los ojos corriendo hacia el pasillo como si temiera ser visto, solo transfiriendo las pertenencias restantes del coronel a su nueva cabina. La mirada de Poirot se redujo muy sutilmente. «¿Te refieres a la cabina 13 Mayo?» «Sí», el mayordomo dudó, por medio latido. «Sí, señor, solo las últimas cosas». Hizo ademán de pasar, pero se detuvo, levantando la muñeca con una sonrisa avergonzada. «Perdónenme, ¿alguno de ustedes tiene la hora? Mi reloj parece haberse detenido». Poirot consultó el suyo con su precisión habitual. «Son exactamente las 9:27», respondió. El mayordomo Hawkins, según la placa de identificación ligeramente torcida en su pecho, murmuró su agradecimiento, y desapareció rápidamente en las sombras del pasillo. Continuamos hacia la sala de fumar, donde el capitán Barton disfrutaba de un cigarro solitario, su expresión ilegible bajo una neblina de humo. «¿Sirvió con el coronel Rathmore, creo?», preguntó Poirot suavemente. La mandíbula de Barton se tensó de inmediato. «En Egipto, Palestina también. Comandó nuestro regimiento por un tiempo». Su voz contenía el peso seco de viejas cicatrices. «¿No eran cercanos entonces?», presionó Poirot. Barton exhaló lentamente, golpeando las cenizas de su cigarro. «Digamos que nuestros recuerdos de esa campaña difieren considerablemente, pero todo eso es historia antigua ahora, ¿no?». Antes de que Poirot pudiera responder, la puerta se abrió, y un mayordomo con el rostro blanco como un fantasma, y la respiración entrecortada, gritó: «Hay un médico, el coronel ha sido encontrado, blanco, en su cabina». Poirot se levantó al instante, y lo seguí mientras corríamos hacia los cuartos de primera clase. Frente a la cabina 133, una mera coincidencia en número, o tal vez no, un grupo de espectadores ya se había reunido, sus murmullos tejiendo una cortina de temor. El capitán nos saludó solemnemente: «Monsieur Poirot, esto es profundamente preocupante». «Si lo harías, por supuesto, capitán», respondió Poirot con grave cortesía. La puerta se abrió para revelar el caos, una jarra de agua destrozada que brillaba como dientes de cristal en el piso, una silla a su lado, la ropa de cama retorcida como si alguien hubiera luchado por su último aliento, y allí, salpicado sobre las sábanas de sangre, el coronel Rathmore, su expresión congelada en una inhalación asustada, sobresaliendo de su pecho, como una marca de exclamación grotesca, estaba la daga ceremonial de la que se había jactado la noche anterior. «No hay nada que hacer», murmuró el médico del barco, sombríamente. «Ha estado muerto al menos 30 minutos». Los ojos de Poirot barrieron la habitación con una calma escalofriante, señalando cada detalle. «¿Quién lo encontró?». «Lo hice yo, señor», respondió Hawkins desde la puerta, su tez ahora de un tono más gris que antes.
Vine a preguntar si todo era satisfactorio, y lo encontré así. Poirot lo estudió con cuidado. No tocaste nada, solo su muñeca, para comprobar, y la manija de la puerta. Poirot asintió y se agachó cerca de la cama, alcanzando debajo de ella, y recuperando algo que no pudimos ver, algo que se embolsó en silencio. Tendremos que avisar por radio con anticipación, dijo el capitán, con voz hueca. Las autoridades nos esperarán en Moltra, nuestro próximo puerto. Entonces tenemos hasta mañana por la tarde, dijo Poirot suavemente, para desentrañar lo que se ha enredado tan violentamente. Tienes acceso completo, Monsieur Poirot, aseguró el capitán, lo que necesites. Afuera el viento había aumentado, las nubes ahora asfixiaban a las estrellas, y truenos resonaban en la distancia como el gruñido de algo antiguo, moviéndose bajo las olas. La cara de Poirot había adquirido esa rara intensidad, que solo había visto en los casos más graves. El rompecabezas había revelado su primera ventaja sangrienta, y Hercule Poirot no descansaría hasta que cada verdad oculta fuera desenterrada, desde debajo del barniz pulido de este navío a la deriva. El océano gimió debajo del S.S.S. Alejandría. Sus olas se elevaron como recuerdos antiguos, envolviendo la cubierta en una niebla espesa que convertía la mañana en un atardecer oscuro y expectante. Dentro del comedor de primera clase, el estado de ánimo no era simplemente sombrío, era asfixiante. El golpeteo de los cubiertos se había detenido, las conversaciones se reducían a murmullos sin aliento, y cada rostro parecía cargar el peso de la curiosidad y el miedo. Me uní al inspector Lucien Marceau, cuya presencia irradiaba una calma fría y analítica, pero incluso él no era inmune al escalofrío que se había asentado sobre el barco. No venía del aire del mar, sino del conocimiento de que un asesino se movía entre nosotros. Tenga en cuenta a Madame Viremont, dijo con una voz tan tranquila como una respiración contenida. Al otro lado de la habitación, la viuda del industrial asesinado se sentaba sola, envuelta en luto negro. Su postura era perfecta, su café intacto, su rostro compuesto con la precisión de una máscara, esculpida para ocultar la agitación, o la culpa. La viuda afligida hace una aparición pública, murmuró, cuando la discreción le ofrecía santuario. ¿Por qué exponer el dolor, a menos que tenga un propósito? Antes de que pudiera responder, la asistente de Marceau, la señorita Celeste Moreau, llegó como un susurro en el viento, con movimientos suaves y ojos firmes. Colocó 2 hojas impecablemente escritas junto al inspector. Una listaba a los pasajeros de primera clase con cabinas y fines de viaje. La otra, un registro de miembros de la tripulación con acceso a esos corredores. Luego, con un leve asentimiento, se dirigió hacia Madame Viremont. Sus instrucciones no fueron habladas, pero eran claras: provocar verdades donde la sospecha había sembrado semillas. Marceau, escaneando los documentos con eficiencia meticulosa, se detuvo abruptamente. Hay alguien cuyo nerviosismo me intriga. Ven. En la tranquila biblioteca del barco, Alton Greaves se encontraba atrapado en sus pensamientos, sus ojos fijos en el mar gris e inquieto más allá de la ventana empañada por la lluvia, el libro en su regazo, olvidado. Se sacudió al vernos entrar, sus dedos se enredaban nerviosamente en un pañuelo de seda marcado con sus iniciales. Si no hubiera solicitado cambiar de cabina, susurró, todavía estaría vivo. Su voz temblaba bajo el peso de una culpa no ganada. Marceau se inclinó ligeramente hacia adelante. Temías la cabina 17, Gloder, ¿verdad? Greaves asintió, con los labios temblorosos. Mi hermano murió en una habitación de hotel, una habitación 17, Gloder. Desde entonces, el número me persigue como una maldición. La mirada del inspector se estrechó, diseccionando cada tic del hombre. Y anoche, después de la cena, me retiré temprano.
La moción del barco me perturbó. El mayordomo Perkins me trajo un tónico, a las 9 creo. Marzoe asintió simplemente y se volvió, sus pensamientos velados pero precisos. El miedo a menudo habla más fuerte que el engaño, murmuró, mientras salíamos. Nuestra siguiente parada nos llevó sobre la cubierta, donde el viento rugía como una bestia enjaulada y la lluvia comenzaba a tamborilear sobre la superficie del barco. Allí encontramos al capitán de la Croix, caminando bajo el dosel gris de una tormenta que se acercaba, sus botas resonaban con tensión, manos apretadas detrás de su espalda. Se giró al vernos acercarnos, su rostro tenso y cauteloso. «¿Has venido entonces?» «Lo esperaba», dijo, con voz baja y sombría. «El asesinato en el mar no es un crimen ordinario, inspector, es un contagio. El pánico se extiende más rápido que la verdad, y estamos atrapados en una jaula flotante». Marzoe lo consideró con una expresión ilegible. «Entonces debemos actuar antes de que lo haga el miedo», respondió, «en algún lugar de este barco, bajo una sonrisa tras una mentira, el asesino está observando, tal vez, sentado a solo unas mesas de la viuda, o susurrando condolencias con la sangre aún secándose en su conciencia». El trueno retumbó a lo lejos como un presagio, y el relámpago rasgó el cielo, iluminando fugazmente el mar cubierto de niebla. Una campana sonó desde abajo, no para una comida, ni por seguridad, sino como si resonara desde un reino más oscuro, una campiña tranquila anunciando el comienzo de una cacería. Y cuando los ojos del inspector escanearon el horizonte, comprendí, más que nunca, cada susurro, cada gesto educado en este barco, se había convertido en una pista potencial, un hilo en el tapiz del asesinato, y la verdad, aunque se retorciera, se acercaba, pulgada a pulgada, como una ola. El viento atravesó la cubierta superior como una fuerza viva, aullando a través del aparejo y abofeteando contra las barandillas resbaladizas. Cuando el comandante Víctor Harlan se quedó estoicamente en el borde, mirando hacia el horizonte de espesor de niebla, fue entonces cuando el inspector Duval apareció a su lado, el borde de su sombrero presionado bajo contra las brujas lloviznas. «Supongo que esta no es una llamada social, inspector», dijo Harlan secamente sin girar. «Supongo que estás aquí para preguntar sobre el difunto coronel Statham». Duval asintió ligeramente inclinándose casualmente contra la barandilla, sin inmutarse por el rocío frío que se clavaba como agujas contra la piel. «Anoche mencionaste las tensiones entre tú y el coronel, apreciaría más que las vagas implicaciones». Harlan exhaló con fuerza, sacando un cigarrillo de una caja de plata y protegiéndolo del viento con las manos ahuecadas. Lo encendió 2 veces antes de tener éxito. «Fue durante la campaña oriental en Siria», murmuró, su voz dura y contenida. «Comandé una huelga de medianoche contra una cresta fortificada. Altas bajas sí, pero la misión tuvo éxito. Trajimos de vuelta documentos estratégicos, planes interceptados, pero Statham, mi superior en ese momento, reescribió el informe para reclamar el crédito. Él se ganó una medalla y una promoción, yo obtuve una reprimenda por actuar imprudentemente». Su voz se quebró ligeramente con resentimiento. «Fue una traición en uniforme. Eso debe haber dolido», ofreció Duval, mirándolo de cerca, «pero no lo suficiente para venganza». «Seguramente». Los dedos de Harlan se apretaron alrededor de la barandilla, los nudillos pálidos. «Si yo fuera el tipo de hombre que mata por viejos rencores, inspector, me habría quedado sin enemigos hace años». «¿Dónde estuviste anoche entre las 9 y las 10?» preguntó Duval, sin perder el ritmo. «En el gimnasio del barco hasta las 9:30», respondió Harlan, con la mandíbula apretada. «Luego en el salón de observación, pregúntele al alférez Reed, me vio allí». Duval asintió una vez sus pensamientos ilegibles, y se volvió.
Una cosa más, ¿sabías que Statham tenía un conjunto bastante valioso de reliquias fenicias en su poder? Por primera vez, un parpadeo de verdadera sorpresa cruzó la cara de Harlan. Reliquias, sabía que coleccionaba baratijas como un cuervo, pero nada de valor. Lo dejaron allí, mirando hacia la tormenta, y descendieron a la cubierta del paseo marítimo, donde el viento se suavizó, pero el aire permaneció tenso, con inquietud. En la tranquila sala de escritura del barco, encontraron a la doctora Isadora Mavros, la arqueóloga griega de ojos afilados, inclinada sobre fino pergamino. Ella dejó su bolígrafo lentamente cuando se acercaron, su mirada firme. «Los he estado esperando», dijo con su acento recortado, las manos deliberadamente dobladas. «Me imagino que estoy bajo sospecha». Duval sonrió débilmente. «Solo estamos reuniendo verdades, doctora». ¿Conocía al coronel? Sus ojos se oscurecieron. Se interesó en nuestra estatua y pergaminos desenterrados, más que profesionalmente. Cuando rechacé su oferta de adquirir varios artículos, se enfadó. Sus dedos golpearon una vez el escritorio. No tengo pruebas. Pero cuando regresó a Londres, noté piezas que se asemejaban a las nuestras, exhibidas en círculos privados. Su voz permaneció tranquila, pero un rubor se arrastró por sus mejillas. ¿Y su paradero anoche?, preguntó Duval. Permanecí aquí hasta que se apagaron las luces. La señorita Anise me vio. Mientras caminaban por los pasillos de la primera clase, la madera pulida y las alfombras suaves del barco se sintieron como un laberinto amortiguado de secretos. «Dos con motivo», susurró uno. «Ni uno con prueba», respondió otro. «Y ambos demasiado compuestos», agregó Duval, con los ojos entrecerrados pensativamente. En ese momento la señorita Loret, la asistente del sobrecargo, se apresuró por la escalera principal, su calma habitual reemplazada por la urgencia. Duval levantó una ceja y señaló hacia un salón cercano. «Sospecho que lo que estás a punto de revelar puede cambiar el rumbo de toda nuestra investigación». A medida que sonó la campana del barco, su timbre colgó en el aire como un presagio, una advertencia, y la tormenta más allá del casco pareció crecer más oscura, como si el mar en sí estuviera conteniendo la respiración. El Mediterráneo se había vuelto hosco, sus aguas ya no estaban tranquilas, sino que se mecían bajo un cielo del color del acero en descomposición. El SS Calipso gimió mientras cortaba las olas inquietas, sus corredores una vez lujosos ahora impregnados de una inquietud que no podía disfrazarse con luces suaves ni con latón pulido. Debajo de las copas tintineantes y las sonrisas educadas de la cubierta de primera clase, algo mucho más oscuro se gestaba, una corriente de malicia tranquila, sutil, como veneno en el vino. En el santuario de la cabina 9 Meda, lejos de los murmullos del salón, Poirot se paró con las manos apretadas a la espalda, observando la habitación con una intensidad que sugería que veía mucho más allá de la superficie. Todo estaba arreglado con precisión, el sillón colocado en un ángulo exacto de 45 grados desde el escritorio, sus cepillos de viaje colocados como si esperaran la mano de un cirujano, y una orquídea solitaria, sus pétalos tensos con vida, descansando en un jarrón de cristal estrecho. No era solo orden, era un templo de lógica, en un barco que ahora se desvanecía en medio del caos. La señorita Thorne se sentó cerca del ojo de buey, su postura tan recta como una regla, cuaderno equilibrado sobre las rodillas, dedos ya listos para escribir. No había un cabello fuera de lugar, ni un pliegue en su falda gris pizarra. Su expresión era ilegible, pero sus ojos observaban todo. Habló con la calma de alguien acostumbrado a observar tormentas desde su centro. La señora Radley fue más de lo esperado. Comenzó en voz baja. Su matrimonio con el coronel, admitió, no se basó en el afecto, sino en la necesidad financiera. Ni siquiera se estremeció cuando ofrecí mis condolencias. Simplemente agitó una mano y preguntó cuánto tiempo sería detenida en Malta.
como si la muerte fuera simplemente una demora. La ceja de Poirot se frunció mientras sus dedos acariciaban su bigote encerado. ¿Y a dónde va después de Malta? A Atenas, respondió la señorita Thorne. Afirmó tener familia allí. Los ojos de Poirot se estrecharon mientras giraba lentamente hacia mí. Interesante, ¿no? Nuestra elegante arqueóloga, Mademoiselle Calidora Petralos, también es de origen ateniense. Podrían haber cruzado caminos antes de este viaje. Podría haber historia antes de que pudiera hablar. Un golpe agudo y urgente resonó en la puerta de la cabina. El capitán Milos entró, su gorra escondida bajo un brazo, pero la tensión de sus noticias grabada en las líneas de su rostro. Monsieur Poirot, dijo su voz recortada, pensé que debería saberlo. Hemos llevado a cabo un inventario preliminar de las pertenencias del coronel Radley. Su caja fuerte personal contenía una colección de monedas antiguas tetradracmas alejandrinas, muchas de valor considerable, pero hay una discrepancia. Según una nota en su diario, debería haber habido 12. Solo encontramos 11. Los ojos de Poirot se encendieron con ese brillo inconfundible, parte curiosidad, parte triunfo, y parte algo más frío. Una moneda robada tal vez, o escondida. De cualquier manera, tiene importancia. Sin dudarlo, lo seguimos de regreso a la cabina 13. La habitación estaba inquietantemente silenciosa, la cama despojada, el cuerpo retirado, pero un aire de finalidad aún se aferraba a las esquinas. Un mayordomo se encontraba de pie justo afuera, pero por dentro, solo estábamos nosotros, y el aroma de viejo tabaco y cuero. Poirot se movió por el espacio como un erudito que lee un texto sagrado. No tocaba nada, pero notaba todo. Verá Hastings, dijo suavemente, nunca son los grandes gestos los que revelan la verdad, siempre son las traiciones sutiles, las que pasan desapercibidas. En el escritorio, una carpeta de cuero negra yacía, ligeramente apartada, dentro, ubicado en terciopelo azul real, 11 monedas de plata brillaban debajo de la luz, pero un espacio permaneció vacío, un vacío oscuro donde la 12ª moneda debería haber estado. Curioso, susurró Poirot, no se robó para el azar, creo, sino que me la quitaron por una razón. Cuando reemplazó la carpeta, algo llamó su ojo junto a la basura. Usando un pañuelo, alcanzó y sacó un trozo de tarjeta rígida. Lo giró lentamente entre sus dedos, una carta de juego, arrancada por la mitad. Solo quedó la mitad, con una porción de un diamante rojo y la letra K. El rey de los diamantes, murmuré. ¿Pero qué significa? Poirot miró el fragmento como si fuera un cifrado que solo él pudiera leer. Significa, dijo, doblando la tarjeta en un sobre, que ya no estamos simplemente persiguiendo a un ladrón, estamos bailando con una mente que desea ser vista. Nuestro próximo destino fue el Museo del Barco, una habitación tranquila y panelada de madera con vitrinas de vidrio que brillaban bajo lámparas parpadeantes. En el interior, la señorita Petralos se quedó sola, estudiando un sextante centenario como si pudiera contener las respuestas a todo. Se giró lentamente cuando entramos, sus ojos frescos y tranquilos, pero algo detrás de ellos parpadeó, reconocimiento o tal vez precaución. Monsieur Poirot, ¿han progresado?, preguntó, su voz de acero envuelto en seda. Poirot le ofreció una sonrisa educada, aunque sus ojos se mantuvieron afilados. Persigamos respuestas, mademoiselle. Dime, ¿conocías a la señora Radley antes de este viaje? Por una fracción de segundo, sin más, algo se movió por su rostro. Sorpresa, culpa, memoria, no, dijo lentamente, aunque ahora que preguntas, la vi una vez en Atenas, en el Museo Numismático, estaba con un hombre, tal vez el coronel, pero nunca hablamos. Sin embargo, la recordaste, dijo Poirot suavemente. Curioso, no, que una cara vista solo una vez debería demorarse tanto en tu memoria. Afuera, el trueno se rompió en la distancia,
débil pero creciendo. El barco crujió como si también sintiera la tormenta que se avecinaba, y a medida que el SS Calypso navegó más profundamente en los pliegues de una oscuridad que se reunía, también nos hundimos más en un misterio tejido no solo por mentiras y monedas faltantes, sino de algo más antiguo, más frío y mucho más peligroso de lo que habíamos esperado. La tormenta se había vuelto más insistente, azotando el casco del SS Erebos como una criatura viviente decidida a desgarrar el acero y la certeza por igual, pero dentro de la sala de exhibición suavemente iluminada, llena de instrumentos antiguos de navegación, pasos de navegación una vez besados por vientos de sal, astrolabios de bronce que se habían olvidado de océanos olvidados, su Poirot de Cúbile se quedó sin cañón, su silueta, una retratación de calma. Señorita Eleni Dracow, dijo con una gentileza inquietante, su voz atravesó el frágil silencio de la habitación. ¿Puedo preguntarle si estaba familiarizada con la señora Halbert? Sus dedos cuidados, que habían estado rastreando delicadamente el grabado ornamentado en un sextante fenicio desgastado, se congelaron en el género medio. Sus ojos se encontraron con los suyos, controlados pero no ilegibles. Esa es una pregunta extrañamente específica, Monsieur Poirot, respondió, su firma de voz, aunque un temblor parpadeó debajo de él como un espejo agrietado detrás de vidrio pulido. Curiosidad, dijo, inclinando la cabeza, de naturaleza profesional por supuesto. Una pausa pasó entre ellos, tensa, frágil, eléctrica. Luego asintió con una reacia gracia. No éramos amigos, no, pero sabía su nombre. Nuestros caminos se cruzaban con la frecuencia suficiente en revistas académicas y programas de simposio. El mundo de la antigüedad mediterránea es más pequeño de lo que parece, y a veces más frío. Poirot arqueó una ceja. Sin embargo, no revelaste nada de esto a las autoridades o a la tripulación. Su respuesta llegó demasiado rápido. Parecía irrelevante. Pero la mirada de Poirot ya se había vuelto a su mano derecha, ahora curvada discretamente en los pliegues de su chaqueta. ¿Y juegas a las cartas, señorita Dracow? La pregunta cayó como una piedra en agua fija. Ella inhaló bruscamente, un sutil rigidez traicionando una sacudida repentina detrás de su exterior compuesto. En ocasiones sí. ¿Por qué preguntas? Poirot produjo una carta de juego desgastada y desgarrada de su bolsillo, sus bordes irregulares, la cara parcialmente descolorida. Sin duda, el rey de los diamantes. ¿Podría esto pertenecerte? Su rostro seguía siendo una máscara de neutralidad reflexiva, pero el silencio que permitió crecer entre ellos dijo más que sus palabras. Tengo un mazo, dijo finalmente, en mi cabaña, pero no he jugado desde que salimos de puerto. ¿Te importaría si le echamos un vistazo?, preguntó Poirot, ya seguro de la respuesta. Los condujo a través de un corredor estrecho a su cabina, un espacio ordenado casi austero, inmerso en la academia, el aire perfumado débilmente con polvo y tinta, estantes bordeados de volúmenes maltratados en ruinas cicládicas y ritos micénicos, y una brillante estatua de Hécate que se encontraba como un centinela sobre un escritorio con notas a mano. Desde el cajón inferior, ella recuperó un mazo de cartas y se lo entregó sin resistencia. Poirot las extendió metódicamente a través del escritorio. 51 cartas. El rey de los diamantes faltaba. Curioso, murmuró. Dracow frunció el ceño, su ceja arrugada. Yo no me había dado cuenta. De verdad, y sin embargo la mitad de esta tarjeta, dijo, sosteniendo la pieza desgarrada como una reliquia condenatoria, fue descubierta en la cabaña del coronel Halbert. Un rubor se deslizó lentamente por su cuello, su mirada vacilando por primera vez. Hablamos ayer en cubierta. Se acercó a mí, de manera bastante agresiva. No lo invité, y ciertamente no le di una carta. Si tomó una, fue sin que yo lo supiera. Su tono vaciló, una guerra sutil entre indignación y temor.
Cuando salimos al corredor, ahora débil y balanceándose con el pulso del mar, me volví hacia Poirot, preocupado por el encuentro. «¿No le crees, verdad?», pregunté. Su expresión era ilegible, pero sus ojos se mantuvieron afilados y distantes, como si estudiara algo que solo él pudiera percibir. «La verdad, Hastings», dijo en voz baja, «es como una reliquia enterrada durante siglos, recubierta en mentiras, distorsionada por el tiempo, protegida por el orgullo, pero está allí, debajo del sedimento, esperando ser desenterrada». Un timbre bajo resonó en la campana de latón del barco, 3 golpes solemnes que marcaron no solo el paso del tiempo, sino una sensación de temor más profunda. Afuera, el mar se estrelló contra el casco como una advertencia. El tiempo se estaba desmoronando rápidamente, y con cada minuto que pasaba, el misterio a bordo del Erebus se volvía más oscuro, más retorcido e infinitamente más peligroso. Afuera, la tormenta había comenzado a mostrar su verdadera furia. El mar se estrellaba violentamente contra el casco de la nave, cada ola golpeaba como si estuviera estableciendo una antigua venganza. Dentro de la cabina, todo temblaba débilmente, pero Poirot permaneció quieto como piedra, sus ojos afilados fijos en Barton, con una intensidad tranquila que se cortaba más profundo que cualquier pregunta. Barton ya no era el hombre compuesto que una vez fue, ahora hablaba con agotamiento atado en cada palabra, vergüenza escondida detrás de un velo de amargura restringida. «No lo entenderías», dijo en voz baja, con tono apagado. «Planeé cada centímetro de esa operación, cada contingencia, cada táctica, cada resultado. Pero cuando llegó el momento, solo el nombre de Radley estaba en los informes. Recibió la recomendación, la ceremonia, el aplauso, y yo», se rió amargamente, un sonido desprovisto de humor. «Yo era solo un capitán, él era coronel. ¿A quién le importaba quién dirigía la misión? Los documentos llevaban su firma». Me silenció con rango y reputación. Poirot asintió con un ligero gesto, reconociendo el dolor, pero claramente procesó más de lo que reveló. «Te aferraste a este resentimiento durante mucho tiempo», dijo suavemente. Barton dirigió su mirada al mar furioso, pero no había consuelo en el caos más allá. Poirot se inclinó, con voz calma pero cortante. «Hay una frase gloria de los estuantes. ¿Eso significa algo para ti?» Barton se estremeció. Un sutil espasmo del cuerpo, como si alguien hubiera pisado una mina terrestre enterrada en el fondo de él. «¿Dónde escuchaste eso?», preguntó, sorprendido. «Es una pieza crucial de nuestra investigación», respondió Poirot rotundamente. La postura de Barton se puso rígida, luego se desplomó en resignación. «Sí, lo escribí. Cuando descubrí que Radley estaba publicando sus memorias, le envié una carta. Le dije que si se atrevía a tomar el crédito por mi misión, expondría todo. Mis hombres murieron allí, y él estaba intercambiando su sacrificio por su fama. Escribí, su gloria robada será tu caída», pero nunca respondió. Los años de silencio finalmente se derramaron en palabras, pesadas y cargadas de emoción. En ese momento, el barco dio una tambaleada repentina, obligando a Poirot a estabilizarse en la barandilla. «Creo, mon ami», dijo, «que esta conversación sería mejor continuar en otro lugar». Seguimos a Poirot a la sala de fumar, medio llena, tenuemente iluminada y apestando débilmente a tabaco y aire salado. Me incliné hacia él, bajando mi voz. Entonces Barton tenía un motivo. La frase gloria robada coincide con la nota de amenaza que el mayordomo describió. Poirot asintió lentamente. «Pero piensa, si quisiera matar a Radley, ¿por qué esperar hasta ahora? ¿Por qué no cuando la herida aún estaba fresca?» Antes de que pudiera responder, llegó un administrador con una bandeja de plata. «Mensaje para Monsieur Poirot», dijo. Poirot desplegó la nota, la leyó rápidamente, luego se puso de pie. «El capitán quiere vernos».
Dice que ha habido un descubrimiento. Regresamos a la cabaña de Barton, donde el capitán y el primer oficial se mostraron tensos. Barton parecía confundido, incluso un poco asustado. «Esto es ridículo», gritó. «No tenías derecho». El capitán se volvió hacia nosotros. «A pesar del asesinato, hemos continuado los controles de rutina. En el cajón de Barton encontramos esto». Levantó una página. Un borrador de la misma nota de amenaza. Las palabras exactas. «Gloria robada». Poirot tomó la página y leyó en voz alta. «Su gloria robada será su caída. Cada hombre recibe jato y a punto comilla». Barton se sonrojó intensamente. «Sí, escribí eso, pero nunca lo envié. Lo escribí la noche en que lo volví a ver. Estaba furioso, pero cambié de opinión y lo metí en el escritorio». Poirot lo estudió atentamente. «¿Dónde estabas ayer entre las 4 y las 5 de la tarde?» Barton dudó. «En el gimnasio, luego en la cubierta». «¿Alguien que te viera?», preguntó el capitán. «El asistente de gimnasio sí, pero estaba solo en la cubierta». La voz del capitán se volvió sombría. Barton palideció. «No fui a ningún lado cerca de las cabañas de primera clase». Poirot preguntó. «¿Estabas consciente de la antigua colección de monedas del coronel Radley?» «No, ya te dije, pero falta una moneda. Un raro tetradracma alejandrino». Barton dio una risa seca y amarga. «Destrozarlo. No encontrarás nada. No encontrarás ninguna moneda antigua», dijo Barton con frialdad, su voz con un tercio obstinada, pero había algo en la rigidez de su postura, demasiado ensayada, que hizo que Poirot lo mirara con esa mirada perforadora familiar. El capitán dio un asentimiento silencioso a su primer oficial, quien inmediatamente comenzó una inspección meticulosa y silenciosa de la cabaña. Se abrieron cada cajón y compartimento, peinados con la precisión de un cirujano, se desplegaron y sacudieron los vestidos, se levantó el colchón de su marco, los zapatos se pusieron al revés, las tablas del piso fueron golpeadas ligeramente, y se examinó el revestimiento de una maleta para manipulación. El oficial incluso pasó su mano a lo largo del borde interior de un marco de pintura y se verificó detrás del espejo, como si sospechara un compartimento oculto. Barton se mantuvo rígido junto al ojo de buey, con los brazos cruzados, la mirada fija en el mar, aunque la contracción ocasional de su mandíbula traicionó la tensión que se preparaba debajo de su fachada compuesta. Finalmente, el oficial exhaló y se volvió. «Nada, señor», informó, retrocediendo con la deferencia de un hombre desconcertado por la ausencia de lo que esperaba encontrar. Un parpadeo de decepción cruzó la cara generalmente controlada de Poirot, y cuando salíamos al corredor, el barco crujió inusualmente tranquilo, como si aguantara la respiración. «Pareces desanimado», comenté, viendo la expresión de Poirot. «No, mon ami», respondió suavemente. «No desanimado, meramente intrigado. Cuando las pistas se niegan a encajar, a menudo no es culpa de las piezas, sino del rompecabezas en sí. Tal vez estamos tratando de ensamblar la imagen incorrecta por completo». En ese momento, un joven oficial se acercó rápidamente, saludando con el tipo de formalidad que sugería urgencia. «Monsieur Poirot», dijo, «el capitán me ha pedido que le informe que llegaremos a Malta en menos de 2 horas. Las autoridades locales han sido alertadas y abordarán tan pronto como atracamos». Poirot asintió con una eficiencia tranquila, pero pude verlo la sutil aceleración de sus pensamientos. La ventana para descubrir la verdad se estaba cerrando rápidamente, y aunque los hechos yacían dispersos ante nosotros, la imagen final permanecía frustrantemente fuera de foco. «Hawkins», murmuró Poirot de repente, «debemos encontrar al mayordomo. Tengo razones para creer que su papel en este asunto puede ser mucho más central de lo que cree». Nos dirigimos rápidamente a través de los pasillos reductores del barco, ahora más tranquilo que antes, ya que nos habíamos mudado a aguas más calmadas. El balanceo había disminuido,
y el sonido ocasional de utensilios o risas de comedores distantes, se sentía extrañamente fuera de lugar en medio de la tensión que crecía en el aire a nuestro alrededor. Guiados por el purser, descendimos a los niveles de la tripulación, donde las paredes eran de metal y utilitarias, vibrando con la energía tranquila de los motores invisibles. Encontramos a Hawkins en la sala de lino, de pie detrás de una mesa apilada con sábanas y toallas cuidadosamente plegadas, todo arreglado con precisión a bordo. Estaba a mitad de la tarea, revisando los elementos en un portapapeles, cuando miró hacia arriba y se congeló durante medio segundo, durante demasiado tiempo. Monsieur Poirot, capitán Hastings, dijo, endureciéndose muy ligeramente, ¿puedo ayudarle? Los ojos de Poirot se acercaron a los estantes vírgenes ante él, y pasó un dedo a lo largo de uno, inspeccionando no solo por polvo, sino también por honestidad. Estabas a cargo de las cabañas de 9 a 15. Sí, señor, dijo Hawkins con cuidado. Eso incluyó la cabaña del coronel Radley. Lo hizo, señor. Moví sus pertenencias a la cabaña 13 cuando llegó la reasignación. Todos, bueno, no exactamente. El coronel manejó sus valores. No debía tocarlos. Poirot levantó una ceja. Mencionó cuáles eran esos objetos de valor. No, señor, pero lo vi llevando una pequeña caja de cuero desde la caja fuerte en su vieja cabaña, del tamaño aproximado de una carpeta de documentos. Parecía que tenía algo de peso. Las monedas antiguas, le susurré a Poirot, ¿cuándo completaste la transferencia? Poirot continuó, ojos fijos en la cara de Hawkins. Comencé después de la cena, alrededor de las 8, diría que en su mayoría terminé a las 8:45, pero el coronel pidió que su atuendo formal fuera presionado para la noche siguiente. Los llevé a la ropa, y los llevé de regreso a la nueva cabaña alrededor de las 9:30. Poirot asintió. ¿Qué es cuando nos encontraste en la cubierta, pidiendo el tiempo? Exactamente. Mi reloj se había detenido a las 9:15. Tiempo inconveniente eso, y cuando regresaste a la cabaña 13 más tarde, fue aproximadamente 10:15, señor. Había terminado mis otras rondas y quería asegurarme de que todo estuviera en su lugar. ¿Notaste algo inusual? Hawkins dudó, luego frunció el ceño. En realidad, sí. Había unas gotas de agua en el piso del pasillo cerca de la cabaña. Pensé que alguien había derramado una bebida, tal vez del bar. Lo limpié antes de tocar. Los ojos de Poirot brillaron, una luz parpadeando detrás de ellos, como la repentina iluminación de un corredor oscuro. Agua, murmuró. Ah, eso es muy interesante. La mayoría interesante. ¿Es, señor? Hawkins preguntó, confundido. Poirot no respondió. Su mirada se había vuelto distante nuevamente, como si un hilo invisible hubiera sido tenso en su mente, uniendo las piezas dispersas de este rompecabezas. Dime, dijo lentamente, ¿qué también conociste los hábitos personales del coronel Radley? No está bien en absoluto, señor. Este fue solo el tercer día del viaje. Poirot permaneció en silencio por un momento más, y reconocí esa mirada. Su mente estaba corriendo por delante de la nuestra, bailando en algún lugar de las sombras de los hechos que pensamos que entendíamos. Algo había cambiado, algo oculto acababa de mudarse a la luz, y aunque aún no sabía qué era, sabía que Poirot lo había visto. El secreto detrás de la cabaña 13 ya no estaba enterrado de manera segura, estaba surgiendo. Los cuartos de Hawkins eran antinaturalmente inmaculados, cada botón brillaba, cada pliegue crujiente, y cada uniforme colgaba con una precisión que sugería una disciplina estricta o un miedo profundamente arraigado. Había un temblor en sus manos, casi imperceptible, mientras ajustaba sutilmente su manga y dijo, «Sirvo a cada invitado con igual atención, señor, sin preferencias». Pero su tono traicionó un parpadeo de inquietud,
como alguien que ha escuchado un golpe en la puerta cerrada de un secreto enterrado. Me incliné ligeramente, sin embargo algunos invitados, dije en voz baja, parecen haber recibido más servicio personalizado. Las decoraciones militares del coronel Radley no solo estaban arregladas, fueron colocadas en un orden preciso de precedencia. Por un latido, la expresión de Hawkins se agotó de color, un destello de reconocimiento parpadeando detrás de sus ojos. Usted, notó, señor, noto más de lo que digo, respondí. Solo alguien con experiencia militar podría haberlos arreglado así. Sirvió usted, Hawkins. Su cuerpo se endureció instintivamente, como la memoria muscular de los viejos ejercicios. Sí, señor. Royal Service Corps. Nada notable. La logística y el suministro. ¿Sirvió bajo el coronel Radley? Pregunté. Su mandíbula se tensó y miró hacia abajo. No, señor. Diferente sector. No era una mentira, pero tampoco era verdad. Ayer, al momento del incidente, vio a alguien cerca de la cabaña 13 que no debería haber estado allí. Dudó. La voz bajó. Señor, no quiero sonar inapropiado. Es una investigación de asesinato, dije, y lo que a menudo se considera inadecuado puede resultar vital. Él tragó con fuerza, luego se inclinó. Vi a Lady Westbrook, señor, alrededor de las 4 de la tarde. Ella dijo que había perdido su cabaña, pero la suya está en la cubierta superior. ¿Está seguro del tiempo? Sí, señor. Estaba entregando el té de la tarde de la señorita Papadopoulos. Noté el detalle, y volvimos a las escaleras. Miré a Poirot. Lady Westbrook, ha sido un hombre tranquilo en esta investigación, quizás demasiado tranquilo, o alguien quería que se quedara así, respondió Poirot, su tono más agudo, pero la verdadera pregunta es, ¿por qué una mujer aristocrática, que afirma haber conocido al coronel por primera vez, mentiría sobre su pasado, a menos que ya lo conozca? En la biblioteca del barco, encontramos a la señorita Lemon cerrando su bloc de notas, ajustando sus gafas con precisión tranquila. Señor Poirot, comenzó, la señora Radley realizó una llamada telefónica de 3 minutos ayer por la tarde desde Atenas, hecha en griego. Poirot levantó una ceja. Y el segundo punto, según los registros de viajes, continuó, Lady Westbrook y el coronel Radley navegaron juntos hace 6 meses, a la estrella de Alexandria. Los ojos de Poirot se iluminaron. Así que esta no fue su primera reunión. Hay una historia de fondo que alguien enterró deliberadamente. Justo entonces, un oficial se apresuró, sin aliento. El capitán solicita su presencia de inmediato, señor. Un mayordomo fue atrapado arrojando algo por la borda. En la cabaña del capitán, un pañuelo blanco yacía sobre la mesa, una moneda desgastada colocada cuidadosamente en su centro. El antiguo rostro de una regla olvidada, miraba hacia arriba, desvanecida pero digna. Encontrado en Vincent Hawkins, dijo el capitán. Afirma que alguien lo plantó en su bolsillo. Lo descubrió mientras cambiaba los uniformes y entraba en pánico. Poirot se inclinó más cerca, examinándolo sin tocar. Un tetradrachma, raro y extremadamente valioso. Entonces hemos encontrado a nuestro ladrón, murmuré, y posiblemente nuestro asesino. Poirot sacudió la cabeza. No acabamos de descubrir otra pieza del rompecabezas, pero me temo que alguien está ensamblando estas piezas de la manera correcta, para formar una imagen falsa. Cuando salíamos a la cubierta, la niebla estaba levantando, revelando la escarpada costa de Malta en la distancia, emergiendo del engaño del mar y la neblina. El tiempo se estaba escapando, pero desde la tranquila resolución en los ojos de Poirot, podía sentir que la verdad detrás de la cabaña 13 ahora estaba peligrosamente cerca, y tal vez mucho más mortal de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. La neblina dorada del sol de la tarde descendía a través de la cubierta como una promesa silenciosa,
lanzando largas sombras que se extendían hacia el mar mientras la costa de Malta brillaba en el horizonte lejano, tranquila y hermosa, como si nos atreviera a olvidar que una tormenta de secretos se agitaba justo debajo de la calma. Quizás, con una hora restante antes de atracar, la mayoría de los pasajeros se habían retirado al té o a sus cabañas, pero Poirot permaneció tan quieto como el horizonte, su mente aguda trabajando detrás de esa expresión ilegible. En lugar de perseguir lo obvio, insistió en que llamáramos a Lady Westbrook, un nombre que se había quedado en los márgenes de nuestra investigación como un perfume que se desvanece, demasiado refinado para despertar sospechas, demasiado pulido para ser cuestionado temprano. La encontramos precisamente donde uno podría esperar, reclinada en el opulento salón de primera clase, rodeada de delicada porcelana, tapicería rica y un aire de superioridad silenciosa. Ella era cada centímetro el retrato de la aristocracia, adornada con diamantes brillantes que atrapaban la luz del sol con cada elegante movimiento de su muñeca. Cuando nos acercamos, colocó su taza de té en su platillo con una gracia tan practicada que incluso el sonido de la reunión de porcelana se sintió coreografiado. Monsieur Poirot, dijo fríamente, su acento tan crujiente como el aire de invierno. Estaba empezando a pensar que había escapado por completo de tu escrutinio. Su sonrisa no tocó sus ojos. Todos los demás han sido cuestionados, lo entiendo. Poirot se inclinó débilmente, su voz tranquila. Lamento el retraso, Lady Westbrook. Me parece que a menudo es más revelador salvar lo mejor para el final. Ella hizo un gesto hacia las sillas de terciopelo a su lado. Mientras nos sentábamos, un susurro de una colonia oriental se acurrucaba en el aire, vanguardia exótica e inequívocamente deliberada. Los ojos de Poirot se quedaron con ella con interés medido. Conociste al coronel Radley antes de este viaje, creo. Sus dedos ajustaban las perlas en su garganta. Un gesto inconsciente, tal vez, o tal vez no. Sí. Nos conocimos durante un cruce a Egipto hace 6 meses. Cenamos una o 2 veces. Cortés, formal, apenas una intimidad. Y sin embargo, dijo Poe suavemente, expresaste una fascinación particular con su daga ceremonial en la cena hace 2 noches. Aprecio la artesanía, respondió sin problemas. Mi difunto esposo era un coleccionista de artefactos raros. ¿Incluyendo monedas, tal vez? Preguntó. Su pausa era microscópica, pero Poe lo atrapó. No sabía que el coronel recolectaba monedas, respondió ella recortada por voz. Curioso, murmuró Poe, especialmente desde que fue visto por Stewart Hawkins cerca de la cabina 13 ayer por la tarde. La taza de té se congeló en el aire. Me desorienté, dijo, devolviendo la copa al platillo con un clic distinto. Estos barcos modernos son laberintos. Tomé un giro equivocado. Después de 3 días completos a bordo, Poe levantó una ceja. Sin embargo, el registro del purser muestra que has navegado con frecuencia. El color se elevó débilmente debajo de sus mejillas en polvo. Si debes saber, tenía la intención de mostrarle al coronel un broche, un escarabajo antiguo ambientado en oro y lapislázuli. Expresó interés. Preferí la privacidad sobre el espectáculo. A las 4 en punto, dijo Poe, cuando la mayoría de los pasajeros de primera clase estaban en el té. Algunas transacciones se mantienen mejor discretas, monsieur. Ella sonrió. Luego agregó, supongo que ahora parece sospechoso. Todo lo hace Lady Westbrook, en ausencia de la verdad. La mirada de Poe se agudizó. ¿Puedo preguntar por tu perfume? Se percibe sutilmente, pero claramente. Su mano se dirigió a su garganta. Medianoche en el Cairo. Una rara mezcla, comprada durante mi última visita. ¿Lo encuentras agradable? Es inolvidable, dijo Poe, y luego se puso de pie. Te agradecemos. Un asunto final espera antes de atracar. Cuando salimos del salón me incliné hacia él. La colonia, significativa, su voz cayó.
profundamente. Detecté el mismo aroma, tenue casi oculto en la cabaña 13 anoche. Antes de que pudiera digerir la implicación, la señorita Lemon apareció con una cuidadosa urgencia, sosteniendo un artículo envuelto en pañuelos. Monsieur Poe, como pediste el reloj de bolsillo del coronel, fue uno de sus efectos personales, asegurado con el purser. Poe lo desenvolvió reverentemente, revelando un reloj de cazador fino, su superficie de oro caliente con edad y valor. Estudió el dial, sus ojos se estrechaban. Hastings, dime qué ves. Me incliné más cerca. Se detiene a 9:22. Una sombra pasó sobre la cara de Poe, y sin embargo, Hawkins informó que su propio reloj se había detenido a las 9:15, y dijo que la hora actual era de las 9:27. ¿Crees que el tiempo importa?, pregunté. La voz de Poe apenas era más que un aliento. Sé que sí, porque en esos 12 minutos invisibles, una vida terminó con precisión, y ahora no es el reloj que está roto, es la verdad que se ha retrasado, oculta bajo capas de cortesía, perfume y mentiras pulidas, a medida que la SS Caledonia se acercaba a la brillante costa de Malta. El bajo tramo de los motores parecía hacer eco de la tensión que se montaba en cada corredor de la nave, una quietud extraña y antinatural que se asentaba como una niebla justo antes de la revelación. Volví cuidadosamente el reloj del coronel, notando nuevamente cómo sus manos se habían congelado a la 1:17 a.m. El débil aroma de colonia todavía fantasma en el metal, como si el tiempo mismo hubiera inhalado el aliento final de un hombre moribundo. Esas gotas que Hawkins había visto cerca de la cabina 13 mía, asombradas como lágrimas en el piso pulido, no parecían un accidente, eran un sendero de pan de migas que el asesino había tratado de limpiar, pero que, bajo el escrutinio de la mirada de Poe, había permanecido desafiante en su lugar. Nos dirigimos a la cabaña del capitán, donde el capitán Barton y el primer oficial, enfrentando la urgencia, pasaban a través de gruesos pavimentos de papeleo, preparándose para las preguntas que sabían que estaban a momentos de distancia. Monsieur Poe, dijo el capitán bruscamente, las autoridades locales abordarán el momento en que atracen. Por favor, dígame que tiene respuestas para ellos. Los ojos de Poe, tranquilos pero ardientes con la deducción interna, se encontraron de manera uniforme. Respuestas sí, pero primero claridad. Solicitó ver una vez más el inventario completo de las pertenencias del coronel fallecido. Mientras escaneaba la lista, su dedo se detuvo, inmóvil, en una línea aparentemente inocua. Kit de aseo. ¿Contenía una maquinilla de afeitar recta?, preguntó, su voz tranquila pero señalando. Sí, señor. Grabada con sus iniciales, confirmó el capitán. Una pieza bastante fina. ¿Y la daga ceremonial?, Poe preguntó, una corriente oscura en su tono. Fue examinada a fondo. El médico dice que el golpe fatal fue un golpe preciso para el corazón. Entró entre las costillas con fuerza quirúrgica. ¿Huellas digitales?, Poe preguntó sin mirar hacia arriba. Ninguna, la empuñadura estaba impecable. Poe presionó sus labios juntos. Luego asintió, su mente acelerando detrás de los ojos fijos. Debo hablar con la señora Radley de nuevo. Solo, la encontramos en su cabaña. Su comportamiento era una clase magistral en moderación, doblaba ropa con precisión sin emociones, todo en perfecto orden. Demasiado perfecto. Madame, Poe comenzó suavemente. Perdone la intrusión, pero el tiempo no es nuestro aliado. Ella no dejó de empacar. La policía maltesa querrá interrogarme, supongo. No tengo nada que ocultar. Poe sonrió cortésmente. Entonces permítame una pequeña curiosidad. Ayer llamaste a Atenas. En griego. Se detuvo, una blusa plegada en sus manos. Luego reanudó una fracción demasiado suave. Tengo amigos allí. Te dije esto. ¿Y tu conexión con la señorita Papadopoulos? Poe presionó. Su boca se apretó. No estamos conectados. Simplemente hablamos el mismo idioma.
Sin embargo no comparta palabras, señaló Puo con un movimiento de ironía. Las coincidencias abundan. Madame, lo hacen, respondió ella con frialdad. A veces eso es todo lo que son. Puo asintió aceptando la mentira por ahora. Un último detalle. ¿Sabes si tu marido mantuvo su llave de cabaña con él en todo momento? Ella exhaló lentamente, casi cansada del juego. Tales cosas estaban debajo de mi aviso. Manejó sus asuntos. Maneé la mía. A medida que salimos, la baja vibración de los motores se profundizó. La costa estaba cerca ahora. El antiguo puerto maltés se extendía por delante bañado de luz dorada como una ciudad esperando juzgar. Me volví hacia Puo. Voz baja. Tiempo está despierto, amigo mío. ¿No deberías estar preparando tu declaración para las autoridades? Dio una pequeña sonrisa. Esa curva enigmática de sus labios que siempre significaba que veía lo que otros no. Pronto, mon ami. Pero primero una prueba final. Traiga a Miss Lemon a cabin 13 en 10 minutos. Cuando llegamos, Puo ya estaba adentro, agachado junto a la parada de lavado inspeccionándolo con un enfoque monástico. Ni un detalle escapó de su atención, cada ritmo en la madera, cada patrón de gotas, cada ángulo de reflejo en el ojo de buey. Bien, dijo sin levantar la vista. A Precisely Six, he solicitado a todos los sospechosos que estén presentes en el salón principal. Está allí, debajo de los candelabros y la tapicería de terciopelo, que la verdad finalmente estará expuesta, reconocida e innegable. Entonces lo has resuelto, pregunté, corazón latiendo. Puo se puso de pie enderezando su pajarita con lenta deliberación. He comenzado a escuchar la historia que la evidencia cuenta. Las gotas en el piso no deberían haber estado allí. El aroma de colonia vino de un lugar donde no debería haber permanecido. El reloj, ¿por qué se detiene precisamente entonces sino para crear una ilusión? Y la clave, Hastings, la clave, se giró hacia el ojo de buey, a través del cual el puerto dorado de Malta ahora brillaba, tranquilo y antiguo, lleno de ojos observadores. El asesino, susurró Puo, hiló una historia de silencio y sombras, pero olvidaron una cosa. La verdad, mon ami, siempre deja un rastro, y esta noche, seguiremos ese rastro hasta el amargo final. El salón estaba envuelto en un silencio tan grueso, que parecía envolver a cada persona como un paño húmedo, sofocante e ineludible. El aire vibró con una tensión que se negó a romperse, incluso cuando el zumbido constante de los motores de desaceleración del barco señaló su llegada arrastrada al puerto. El inspector Farrow, su presencia tan tranquila y calculadora como una serpiente en espiral, estaba con las manos apretadas detrás de su espalda, su mirada barriendo los rostros ansiosos reunidos ante él. Un pasajero, un sospechoso, cada una mirada posible. Él aclaró su garganta suavemente, pero el sonido se cortó a través del silencio como un bisturí. Antes de desentrañar la intrincada red que rodea la muerte del comandante Holloway, comenzó, su voz fría, recortada, pero llena de fuego restringido. Debo confirmar un detalle final y esencial. Sus ojos se clavaron en la viuda, la señora Holloway, sentada en posición vertical con una quietud antinatural, sus prendas de luto negras prístinas, sus manos enguantadas dobladas con precisión mecánica en su regazo. Señora, dijo lentamente, ¿cuándo fue la última vez que vio a su esposo vivo? Ella no parpadeó, sus manos se movieron, alisando un pliegue invisible en su falda ya impecable, su voz medida pero sin calor. En la cena, respondió ella, tenía una migraña y me excusé temprano. Él permaneció en el salón. Farrow inclinó la cabeza, leyéndola no solo con sus ojos, sino con el silencioso escrutinio de un hombre entrenado para detectar el temblor debajo de la verdad. ¿No regresaste a Cabin 14 en ningún momento esa noche?, preguntó casualmente, aunque el peso de la pregunta colgaba como una cuchilla. Ciertamente no, respondió, demasiado rápido,
su voz constante pero traicionando la más leve tensión alrededor de sus ojos. Como he dicho, tomé un sedante y me jubilé. Farrow ofreció un guiño educado, aunque su mente ya estaba moviendo 3 pasos por delante, girando bruscamente hacia el mayordomo. Señor Lyle, cuando descubrió el cuerpo del comandante, ¿dónde estaba exactamente la llave de la cabina? El mayordomo vaciló por una fracción de segundo, atrapado por sorpresa. En la mesita de noche, señor, dijo. Casi lo eliminé cuando me incliné para revisar su pulso. Entonces, presionó Farrow. No está en la cerradura, no colgando del gancho junto a la puerta. No, señor, dentro de la habitación, definitivamente. La mandíbula de Farrow se apretó casi imperceptiblemente, como si una pieza de rompecabezas acabara de hacer clic en su lugar. Se volvió hacia su asistente, la señora Carlisle, que ya había anticipado el próximo movimiento y estaba haciendo una hoguera a través de su cuaderno. Alférez Jonathan Blair, comenzó con voz firme, a los 27 años, asignado a la coordinación de inteligencia en los enredos, visto con frecuencia en conversaciones prolongadas con la señora Holloway durante el viaje. La habitación, como sincronizada, se volvió hacia la viuda, cuya tez había perdido su equilibrio, una palidez débil pero inconfundible que se establecía debajo del polvo. Él es un pariente, ofreció, su voz se esforzaba ahora. Un primo lejano, simplemente hablamos a menudo por familiaridad. Farrow dio un zumbido suave y escéptico. No es así como lo recuerda el administrador de la cubierta. En la segunda noche, antes de saber que lo estaban observando, según los informes, el alférez se frotó la mano, se inclinó de cerca y susurró algo en el sentido de no está solo en esto. Su expresión se agrietó, solo una fractura de línea, pero una que no escapó a la mirada de Farrow. No se demoró, girando ahora hacia la doctora Salima Navarro, el silencioso arqueólogo que previamente había insistido en que sus interacciones con el mayor eran puramente académicas. El mapa de pergamino desgarrado que se encontró en la cabina del comandante, dijo Farrow. Afirmaste que lo tomó prestado durante un breve encuentro. Sí, respondió con calma. Parecía fascinado por eso. Extraño entonces, dijo Farrow sin pausas, que la lágrima fuera precisa y limpia, en el medio, como preparado para la ocultación deliberada. Y más extraño aún, durante una búsqueda en el escritorio de su cabina, encontré trazas de la resina de unión de un adhesivo que se usa uniformemente en la conservación de los desplazados antiguos, las posesiones del mayordomo. Los hombros de Navarro se pusieron rígidos, pero su tono permaneció medido. Trabajo con tales materiales a diario. Eso no demuestra nada. En aislamiento, estuvo de acuerdo Farrow, pero nada sobre este caso existe de forma aislada. Se giró para dirigirse a la habitación en su totalidad. Su voz se elevaba lo suficiente como para apoderarse de cada oído, cada latido. La muerte del mayor Holloway no nació del impulso o el juicio erróneo, era una sinfonía del engaño, realizada con precisión calculada para manipular nuestra comprensión del tiempo y el motivo. Afuera, el barco se deslizó en el abrazo del puerto, sus motores exhalaron una respiración final mientras funcionarios uniformados se reunían en el muelle de abajo. El reloj de bolsillo destrozado del comandante, congelado a las 9:26 Minoco, fue plantado, dirigido a engañar, para establecer un falso momento de muerte. Pero recuerde antes, continuó Farrow, su mirada regresó a Lyle. Tu propio reloj se detuvo a las 9:10, ¿no? Y cuando me preguntaste la hora, te dije que eran las 9:24. Esa discrepancia es la clave, revela la verdad que nos perdimos. El capitán Wren se inclinó hacia adelante, la tensión grabada en cada línea de su rostro. Estás sugiriendo que fue asesinado. Antes, exactamente, respondió Farrow con un final firme. Mucho antes, antes de la cena, antes del sedante,
antes de la coartada cuidadosamente elaborada del ensim. La condensación vista fuera de la cabina 14 Bolsimo, simulada como evidencia de un enfriamiento del cuerpo, era simplemente agua deliberadamente puesta para vender una mentira. La verdad es mucho más escalofriante. El mayor fue silenciado antes de la cena, dándole a nuestro asesino un tiempo de ventaja para reposicionar la escena, ajustar el reloj y desaparecer en la sombra de la noche sin que nadie se diera cuenta. Pero como siempre, agregó, su voz cayendo a un susurro, el tiempo, aunque frágil, nunca miente, solo espera a alguien lo suficientemente inteligente como para escuchar. El silencio que siguió fue absoluto. A medida que el último eco de los pasos en retirada se disolvió en silencio, una densa quietud cayó sobre el lujoso recipiente, rota solo por el zumbido de maquinaria distante y la respiración tensa de los que quedaban atrás. El inspector Dastan Albi se mantuvo en movimiento, su expresión tallada en piedra, los ojos brillando con el peso de una verdad demasiado pesada para que la habitación aún la sostuviera. El asesino comenzó, su voz baja, deliberada, pero cortando el silencio como una hoja, intentó engañarnos con un engaño antiguo pero inteligente. El cuerpo se colocó cerca de una fuente de condensación, un cubo de hielo colocado solo, para manipular la velocidad de enfriamiento y crear la ilusión de un tiempo posterior de muerte. Varias caras se pusieron pálidas, una silla crujió. Eleanor Ward, cubierta de seda negra y dolor cuidadosamente compuesto, instintivamente llevó su mano enguantada a la garganta. Seguramente no te refieres, comenzó, pero la mirada de Albi era implacable. Quiero decir precisamente lo que la evidencia dicta, dijo. Cuando examiné los efectos del coronel Whittaker, un detalle me pareció profundamente fuera de lugar. Su taza de afeitar, ubicada junto a un cepillo seco y una toalla no utilizada, contenía jabón que estaba completamente endurecido, sin humedad, sin aroma. Y sin embargo, nos dijeron que se afeitó esa misma mañana. La temperatura de la habitación parecía caer a medida que el inspector continuaba, cada palabra cayendo más pesada que la anterior. El coronel no murió en la cabina 14D, como se afirmó. No, pereció horas antes, probablemente entre las 4 y las 5 de la tarde, y en su cabina original número 7. El cuerpo se movió bajo la pretensión calculada de un cambio de cabina nocturno, durante el servicio de cena, cuando los corredores del barco estaban momentáneamente quietos, y los ojos visitantes fueron pocos. Sus pertenencias siguieron el movimiento, se acomodaron como apropiados en una actuación táctica, pero incluso los corredores artísticos no pudieron ocultar las huellas de la verdad. Se volvió entonces, su mirada se estrechó. La llave, la llave era nuestro mayor testigo, encontrada dentro de la cabaña cerrada. Si el asesino la hubiera emboscado, la llave permanecería afuera, pero no fue así. La puerta había sido cerrada desde adentro. Eso puede significar solo una cosa. El coronel conocía a su asesino y lo invitó. Una tensión silenciosa se apoderó de la habitación como un vicio. La voz de Albi se suavizó, pero no perdió nada de su poder. Había un aroma en esa habitación, un perfume ni sutil ni accidental. Medianoche en Alejandría, raro, potente, y no algo que el coronel usara. La compostura de Eleanor se rompió cuando Albi se volvió hacia ella, con los ojos muy abiertos, brillando de temor. El que te ayudó, dijo con voz casi triste, llevaba ese aroma. El cómplice que ayudó a mover el cuerpo, plantar el camino falso y casi desplaza a la inocente. La persona con la que conspiró, no solo para engañarnos, sino para escapar a una nueva vida, una financiada por la considerable fortuna del coronel. Una lágrima se deslizó por la mejilla de Eleanor cortando su cara en polvo. Ella tembló. Su voz surgió como un susurro crudo y expuesto. No estaba destinado a ser así, confesó. Harold encontró mis cartas, se enfrentó, amenazó con destruir todo.
Dijo que me quitaría de su voluntad. Se volvió violento, entré en pánico. Solo quería protegerme. Sus rodillas se doblaron ligeramente mientras lloraba. La ilusión de la elegancia se derrumbó bajo el peso de la verdad. En ese momento el barco dio un escalofrío bajo. El follaje crujió. Fuera, los oficiales uniformados estaban esperando. Pero Albi permaneció quieto, sin parpadear. No hemos terminado, dijo en voz baja. La verdad completa espera en la cabina 7. Allí, en medio de la escena real del crimen, cada hilo oculto se desentrañará. Sin palabras, los sospechosos lo siguieron, una procesión solemne de dignidad fracturada. El capitán Duval caminó con formalidad rígida, aunque su mandíbula apretada traicionó el miedo creciente. La señorita Moreau, con los ojos agitados por el pánico, arrastró detrás, mientras que Lady Westbrook se deslizó como un espectro helado. Sus diamantes parpadeaban fríamente en la tenue luz del pasillo. Levantando la parte trasera, estaba Simon Graves, el rumoreado amante de Eleanor, sus nudillos blancos mientras agarraba la barandilla. La cabaña 7 se conservó, una cápsula de la muerte. Albi entró y los enfrentó a todos. Esto, dijo lentamente, ya no es una cuestión de quién ejerció el arma. Se trata de por qué, y quién más ayudó a enterrar la verdad. Su mirada se movió de cara a cara. Engaño, susurró, se reproduce en sombras. Pero las sombras siempre se retiran cuando se enfrentan a las llamas. Y ahora, una última bruma de apocalipsis esperaba a encender. Mientras la tormenta afuera golpeaba el barco con una fuerza implacable, y el trueno rodaba como una advertencia de los cielos mismos, la voz del inspector Rean Bora cortó el silencio asfixiado dentro del salón como un bisturí a través de la seda. La señora Aria Halden ha confesado el asesinato de su esposo, dijo, los ojos se redujeron con la intensidad calculadora. Pero lo que ella presentó como un momento de defensa propia frenética es, en verdad, el movimiento final en un juego de engaño, codicia y traición que se remonta a meses, tal vez incluso años. Un aliento colectivo se enganchó entre los pasajeros. Las manos temblorosas de Aria se doblaron en su regazo. Su mirada arrojó hacia abajo, pero sus ojos brillaban con algo mucho más complejo que la culpa, algo ensayado. El asesinato no ocurrió en un ataque de pánico, como ella afirmó, sino a fines de la tarde, precisamente entre las 4:15 y las 4:40, continuó Bora, paseando como un depredador. Y no fue un acto solitario, ella tenía ayuda. Los murmullos aumentaron como una corriente, pero Bora levantó una sola mano enguantada. Diseñemos el teatro del engaño que hemos sido alimentados. Una carta amenazante, supuestamente escrita por el antiguo rival del coronel, convenientemente ubicada para enmarcar al capitán Elías. Una rara moneda soberana, que se metió durante días en el satchel de la steward del barco. Un hombre sin motivo, pero con todas las razones para estar nervioso. Ella no podría haberse comprometido. El aire se hizo más pesado. Lady Elowen Northbridge ajustó su broche de esmeralda con el aplomo helado. ¿Qué estás insinuando, inspector?, preguntó, su voz quebradiza. Dijiste que ella confesó. Bora se volvió, los ojos brillando. Ella confesó, parcialmente, selectivamente, suficiente para ganar su simpatía, no lo suficiente como para revelar la pudrición debajo. Dio un paso adelante. Ella afirmó que su esposo la golpeó. Sin embargo, la autopsia no revela moretones, ni marcas sobre ella, y más reveladoras, sin heridas defensivas en el coronel. No peleó, no esperaba peligro. ¿Por qué? Porque confiaba en la persona que le clavó la cuchilla en el corazón. El labio de Aria tembló. Nunca dije que me golpeó, susurró. No tenías que hacerlo, respondió Bora con frialdad. Lo implicaste, justo cuando implicabas que el comandante Rafe Rain era tu protector, tu amante secreto, pero no era él, ¿verdad? La mirada de Bora cambió lentamente, peligrosamente hacia Lady Northbridge.
Fuiste tú el Owen, o este debería decir, la sombra detrás del perfumen. Wild Iris of Viena. Encontré ese aroma persistente en la funda de almohada del coronel. No es el de Aria. Es el tuyo. El color se drenó de la cara de Lady Northbridge. Estás equivocado. ¿Lo estoy? Bora interrumpió bruscamente. El libro mayor del coronel, oculto en su compartimento privado, detalló todas sus adquisiciones durante el viaje, monedas atractivas, piedras preciosas y una transacción marcada como comilla, E.N. por una reliquia robada, una estatuilla de chacal de plata de Luxor. Pagó hermandades, pero había descubierto la verdad. El artículo fue falso, bajo una identidad falsa. Los ojos de Aria se abrieron. El Owen, me dijiste que lo habías arreglado, que él simplemente se iría en silencio. Ella mintió, cortó Bora. El plan era simple, matar al coronel antes de que pudiera hablar, enmarcar a otros con evidencia dispersa, y luego desaparecer con sus activos entre la viuda y la Sader. Pero lo que los expuso no fue sangre, ni moretones, ni gritos, sino la clave. Señaló la pequeña llave de bronce colocada cuidadosamente en la mesita de noche. La cabaña estaba encerrada desde afuera, pero la llave permaneció dentro. Solo existía otra, con alguien en quien el coronel confiaba lo suficiente como para dejarla su esposa. Ella la pasó a Lady Northbridge, cerró la puerta después de plantar la evidencia, y regresó sin ser necesaria. Pero las sombras se confunden mal a la luz, y ahora esa luz los ha encontrado. Cuando el barco se acercaba al puerto, las nubes de arriba finalmente comenzaron a separarse, pero dentro de esa habitación, la tormenta acababa de comenzar. El silencio en el salón se hizo añicos cuando el inspector jefe Marchand dio un paso adelante, su voz baja pero acordada con finalidad. Estás diciendo que todo este delito fue el resultado de una asociación. No solo una asociación, corrigió la detective Elara Voss, su mirada barriendo los rostros congelados delante de ella. Un engaño cuidadosamente coreografiado entre dos mujeres, enmascaradas detrás de capas de dolor, propiedad y mala dirección. Los jadeos se extendieron por la habitación mientras se dirigía hacia la chimenea adornada, los ojos fijos en las brasas parpadeantes como si tuvieran la verdad final. La señora Bellamy atrajo a su esposo al ala del observatorio, bajo el pretexto de una conversación reconciliadora, continuó, donde la señorita Darcy ya estaba esperando, escondida en la alcoba, la daga ceremonial de la colección del Maharaja aferrada en sus manos guiadas. Juntas, se estremecieron silenciosas y sin dudarlo. Todos los ojos se volvieron hacia la señorita Darcy, cuya expresión previamente impasible se rompió cuando su voz se elevó, temblando de emoción. Ella dijo que era un monstruo, que la golpeó, la menospreció, que ningún tribunal condenaría a una viuda afligida. Ella prometió que comenzaríamos de nuevo, tomaríamos la herencia y desapareceríamos en Marruecos. La mandíbula de la señora Bellamy se endureció, pero la traición se ardió en sus ojos. Y no lo habrían hecho, intervino con calma Elara, si no fuera por los restos de pergamino quemado en la chimenea, porciones del registro de viajes del coronel, que detallan la daga como parte de una donación entrante al Museo de Antigüedades. No sabías que había hecho copias. La habitación quedó en silencio. En un movimiento repentino, la señorita Darcy se dirigió hacia la antigua escritura, donde Voss había colocado el abridor de cartas ahora rodeado, su grito más animal que humano, mientras ella se ponía de manifiesto, no se agitaba. Las maldiciones y las promesas de venganza resonaron. El inspector, aún aturdido, susurró, «¿Pero cómo lo supiste? ¿Qué te aseguró que eran las dos?» Voss sonrió débilmente, cepillando hollín de sus guantes, pero más que eso, esas pequeñas pistas silenciosas y tranquilas, los relojes fuera de lugar, la linterna extinguida, el perfume exótico que permanecía donde no debería estar. Se giró, los ojos fijándose en el marco agrietado del retrato de boda del coronel asesinado.
mientras el paramédico me envolvía el brazo y los susurros de los aturdidos invitados llenaban el corredor, me encontré mirando por el pasillo hacia el ala de los invitados, la sala 27, que Bellamy insistió en evitar debido a su superstición sobre su pasado, su presencia, su esposo. No había sido atraído, no había sido asombrado, pero no había sido la mayor parte. Comienzo de una serie de pequeños errores de cálculo que desentrañarían su delito perfecto.